Muy buen día, les saludo con mucho gusto. Hoy miércoles 30 de octubre del año 2013. Hoy en Informa TV le daré a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación a Sonora. Además, estaremos viendo casos de bullying. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, esta es la principal queja en esa comisión. En otra información le daré a conocer que la Organización Mundial de la Salud confirma el brote de polio en Siria. También estaremos viendo que la UNESCO condena asesinato de periodista en Somalia. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestras noticias nacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que dirigió una recomendación al gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, por la atención médica inadecuada de la que fue víctima un menor de edad en el Hospital Infantil Doctora Luisa María Godoy Olvera. En un comunicado, el organismo explicó que se acreditó la violación a los derechos humanos, a la protección de la salud, derivado de la negligencia médica, lo que como consecuencia derivó en la violación al derecho a la vida de esa persona. En días pasados se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes y organizaciones de la sociedad civil de aquella entidad. Esto con el objetivo de contribuir con las acciones de promoción y defensa de las garantías individuales, así como la formación y actualización de información en la materia. Vale la pena destacar que este convenio tiene varios objetivos, entre ellos seguir en la promoción y en la divulgación de los derechos humanos, en un reconocimiento a las distintas organizaciones de la sociedad civil que existen allá en Aguascalientes. Durante la supervisión 2013 del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado, esto allá en Jalisco, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibrain, reconoció la sensibilidad y el compromiso que ha asumido el gobierno del Estado al emprender acciones que están encaminadas a garantizar el pleno respeto de la infancia institucionalizada. No obstante, recordó que también es urgente contar con un censo estatal único de la niñez que sea institucional allá en Jalisco, el cual permita conocer a las instituciones la situación de cada caso y por lo tanto poder brindar tratamiento adecuado de acuerdo con sus características. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Fernando Pereira Escamilla, señaló que los casos de bullying entre la juventud son los más atendidos en la dependencia a su cargo. En la entrevista, el ombudsman veracruzano indicó que han intervenido ya en la conciliación de las partes involucradas para así evitar que se sigan agrediendo. Sin embargo, dijo que los problemas de las y los jóvenes básicamente se quedan en las instituciones educativas, pues no llegan directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de denuncias. Pese a ello, mencionó que cuando el problema trasciende es cuando la comisión a su cargo interviene. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora dio a conocer que investigará el caso de Audelia Moreno, quien fue rechazada cuando se encontraba en el quirófano en el Hospital General del Estado por falta de recursos. Cabe recordar que este caso fue denunciado por la Asociación Mineros Retirados, pues esta paciente, originaria de Cananea, es esposa de un minero de aquella región. Bajo el lema Los derechos de las personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y el Ayuntamiento de Apizaco celebrarán hoy miércoles
la segunda fecha del primer Festival de los Derechos Humanos. Este festival, que llevará por nombre Los Derechos de las Personas, tiene como objetivo difundir e impulsar la cultura de los derechos humanos y orientar también a la población para que puedan hacerlos valer en las labores cotidianas de la vida. Además, las instituciones estatales y federales que participarán ofertarán a la sociedad información sobre los servicios que brindan cada una. La Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación de nuestro país, en este caso la subsecretaria Lía Limón, convocó el pasado lunes a las organizaciones sociales para que sean estas quienes generen propuestas que impacten en el mejor diseño e implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos en nuestro país. Al haber inaugurado el foro de consulta para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, esta funcionaria pública, Lía Limón, recordó que entre los objetivos del programa se encuentran la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 y también la necesidad de crear mecanismos de prevención de violaciones de derechos humanos, todo esto con el objetivo de que nuestro país mejore en estos temas. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información a nivel nacional. Es momento de que usted y yo escuchemos al doctor Miguel Carbonell. Las personas, cada uno de nosotros, cada persona tiene derechos, pero tiene también obligaciones. No es posible que en un estado que se integra por millones de personas, en los países en donde la población es tan numerosa, las autoridades pongan atrás de cada uno de nosotros un policía, un agente de la autoridad para que observemos las leyes, para que cumplamos con los reglamentos, para que paguemos puntualmente nuestros impuestos. No, esto no se puede lograr. En realidad, las personas en buena medida cumplen con la normatividad jurídica porque tienen una cultura de la legalidad. Una cultura de la legalidad que en buena medida en otros países se ha observado que viene precisamente del adecuado conocimiento de los derechos humanos. Porque hay una íntima relación entre derechos humanos y cultura de la legalidad. Los derechos humanos, al proteger los valores más básicos de cada persona, al proteger su libertad, al proteger su igualdad frente a los demás, al darle derechos de seguridad jurídica, van construyendo un marco propiciatorio para la observancia de las reglas de la convivencia social. Me refiero a las reglas jurídicas. En otras palabras, ¿qué incentivo tendría una persona para cumplir la ley si esa ley violara sus derechos humanos? ¿Qué incentivo podría llevar a una persona a cumplir con un reglamento de tránsito que discriminara, por ejemplo, por el tipo de vehículo? ¿Por qué cumpliríamos con una señal de tránsito que nos marca un alto en un semáforo si el propio semáforo indicara o el reglamento de tránsito indicara que tienen preferencia quienes traigan vehículos de un modelo reciente o quienes traigan vehículos que valen más de determinado número de pesos? Esto no nos parecería justo y por tanto no tendríamos ningún incentivo para cumplir con las normas jurídicas. En cambio, si las normas jurídicas reflejan los derechos humanos, si las normas jurídicas preservan adecuadamente los derechos humanos, podremos desarrollar un mayor apego a ellas y por tanto se generará, se desarrollará o se dará lugar a una cultura de la legalidad. Van de la mano, derechos humanos y cultura de la legalidad, y además son dos conceptos que no solamente se autoimplican, sino que se nutren recíprocamente. En la medida en que haya mayores derechos humanos, habrá mayor cultura de la legalidad. Pero en la medida en que haya mayor cultura de la legalidad y las personas se apeguen más al marco jurídico, en esa misma medida se respetarán también de forma incremental los derechos humanos. De tal suerte que son dos nociones recíprocas, dos nociones que están en un permanente equilibrio y que se refuerzan una a la otra. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dio a conocer que considera sin fundamento el planteamiento de inconstitucionalidad presentado contra el decreto del Congreso de la República, que aprobó el acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país. Cabe señalar que el planteamiento fue presentado hace tiempo por el abogado Gabriel Orellano Rojas, quien fuera canciller del expresidente Alfonso Portillo, acusado de desvío de fondos durante su mandato. El pasado 25 de octubre, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, se llevó a cabo el 9º Congreso Internacional de Derechos Humanos. Este congreso permitió hacer un estudio de la realidad de los avances en materia de derechos humanos. Asimismo, permitió analizar las causas estructurales que impiden el establecimiento de la paz y el impacto del conflicto armado en El Salvador. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó ayer martes por 22 años consecutivos una resolución pidiendo el fin del embargo comercial que Estados Unidos aplica contra Cuba desde hace ya medio siglo, denunciado duramente por una inmensa mayoría de los Estados miembros de este organismo internacional. La resolución fue presentada por el canciller cubano Bruno Rodríguez y esta fue apoyada por 188 países, el mismo número récord del año pasado, mientras que apenas 2 votaron en contra, entre ellos Estados Unidos, y 3 más se abstuvieron. La iniciativa empresarial Minimarket 2x3 para la Paz y la Reconciliación recibió el Premio Emprender Paz 2013, el mayor y más prestigioso reconocimiento de Colombia al sector empresarial por la responsabilidad social. Esta iniciativa, vale la pena destacar, promueve la generación de ingresos sostenibles para excombatientes que se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil mediante la puesta en marcha de supermercados que se denominan Minimarket 2x3. Este premio, Emprender Paz 2013, se otorga cada año a empresas y organizaciones comprometidas con la construcción de la paz en Colombia y a quienes llevan a cabo labores sociales que benefician a las comunidades afectadas por la violencia de los grupos armados ilegales. Bien, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información. Conozcamos a fondo la información internacional más importante en materia de derechos humanos. El futbolista marfileño de Manchester City, Yaya Touré, se convirtió ayer martes en embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para luchar contra la caza furtiva de elefantes. Touré, futbolista africano del año en 2011 y 2012, suscribió su compromiso con el Programa de Naciones Unidas en su sede allá en Nairobi para poner su rostro a una campaña de denuncia a la caza furtiva, la cual ha puesto en peligro de extinción a uno de los 5 grandes africanos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó ayer martes que al menos 10 casos de polio fueron confirmados en el noroeste de Siria y otros 12 casos de parálisis están bajo investigación para saber si se deben al virus de la poliomielitis. La Organización Mundial de la Salud alertó que existe un alto riesgo de propagación de la enfermedad en la región, dada la situación que se vive del conflicto y la crisis humanitaria allá en Siria. Al cumplirse ya un año de la llegada de la supertormenta Sandy a los Estados Unidos de Norteamérica,
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un llamado a no olvidar a las víctimas de este fenómeno en el Caribe. El director de la Oficina para América Latina y el Caribe de esta agencia de Naciones Unidas, Heraldo Muñoz, indicó mediante un comunicado de prensa que ese huracán ha sido el mayor registrado hasta ahora en el Atlántico y que pasó por las Bahamas, Cuba, la República Dominicana, Jamaica y otras islas antes de alcanzar la costa este de los Estados Unidos. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó enérgicamente el asesinato del periodista de televisión somalí Mohamed Mohamud, cometido el pasado 26 de octubre en Mogadischu por atacantes que no fueron identificados. Mohamud, de 26 años, trabajaba para la cadena privada Universal TV, con sede en el Reino Unido, que transmite básicamente para la diáspora de Somalia. Este informador recibió 6 tiros cerca de su casa en la capital de aquel país. Vale la pena señalar que Mohamed Mohamud es el 6º periodista somalí asesinado en lo que va de este año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó ayer martes a los Estados Unidos de Norteamérica una mayor transparencia en relación al penal de Guantánamo y pidió que se permitan visitas a los organismos de control sin ninguna censura ni cortapisa. En una audiencia celebrada en el marco del periodo de sesiones número 149, asociaciones pro derechos humanos, la misma Comisión de Derechos Humanos y el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, subrayaron las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que tienen lugar allá en la prisión de la base naval de Guantánamo por la situación de detenidos y de la situación indefinida de los detenidos, de los presos y los casos también de alimentación forzada. El gobierno de Irán presentó al Organismo Internacional de Energía Atómica una nueva propuesta con medidas prácticas para fortalecer la cooperación y el diálogo con vistas a la resolución de los asuntos pendientes relacionados con su programa nuclear. En un comunicado conjunto emitido ayer martes, al término de una reunión que duró 2 días en la sede de la agencia en Viena, el Organismo Internacional de Energía Atómica y las autoridades de Irán informaron que las delegaciones tuvieron un encuentro muy productivo en el que abordaron temas pasados y presentes. El primer ministro sirio Wael al-Ghalki declaró que 40 hospitales y 400 centros de salud han quedado completamente destruidos como consecuencia de los ataques terroristas perpetrados durante las crisis que está atravesando Siria. El premier sirio realizó esta afirmación el pasado lunes durante la reunión que mantuvo con el director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas, Anthony Lake, y agregó que los grupos terroristas han causado graves daños en las infraestructuras y servicios, así como en el desarrollo del país, la economía y la sanidad. La Organización de Naciones Unidas alertó sobre el incremento desproporcionado en la cifra de mujeres encarceladas, aumento que en México ha sido de 400% desde el año 2007 y que, en buena medida, pone de manifiesto el fuerte vínculo entre la violencia contra este sector de la población. Bien, así lo señaló Naciones Unidas, de acuerdo a su informe dado a conocer por la relatora sobre violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, donde señala que al menos 40% de las condenadas por delitos contra la salud, como transporte de drogas entre ciudades o el contrabando de drogas en las cárceles, fueron obligadas a hacerlo por sus parejas, por sus novios o bien por sus cónyuges. En otra información le comento que la Unión Europea decidió ayer martes prorrogar hasta el 31 de octubre del año 2014 el régimen de sanciones impuesto a Bielorrusia,
Esto tras haber constatado que ningún preso político ha sido liberado y que no han habido mejoras en cuanto a la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho ni en los principios democráticos de aquella entidad. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información más importante en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y como siempre agradezco que usted haya estado al pendiente de nosotros. Los esperamos mañana jueves con más información. Hasta mañana.